al podcast del blog sanofuertefeliz.com, donde hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo. Hola, yo soy Luis. Hola, yo soy Pablo. Hoy hemos traído al podcast a Juanje Ojeda. Coméntanos, ¿quién es Juanje Ojeda y cómo ha llegado a especializarse en temas de movilidad? Hola Pablo, Luis, muchas gracias por tenerme en el podcast, que ha costado, pero al final hemos conseguido. Hace tiempo que queremos tenerte aquí. Sí. Lo bueno es hacer esperar. Sí, vale, sí. Yo estudié en su momento educación física, cuando todavía se llamaba INEF. Después de cambios personales, pues terminé estudiando informática, trabajando un montón de años de informática, unos 15 años, y teniendo una vida bastante sedentaria. Había tenido muchas lesiones y la verdad es que tenía dolores de espalda, dolores de un montón de tipos crónicos, y llegó un punto en el que decidí que tenía que mejorar mi salud sí o sí, y volví un poco a mis raíces, a repasar mis conocimientos y ampliarlos sobre el cuerpo humano y cómo funciona, para ver si podía arreglar esos problemas que no había conseguido arreglar. Entonces lo conseguí, volví a engancharme a todo este tema del cuerpo humano, de la salud, y decidí cambiar de trayectoria profesional y volver al tema de la educación física, del movimiento, etc. Y empecé a trabajar con gente que estaba en mi misma situación, que eran personas muy sedentarias, y ahí pues empecé a ampliar más mis conocimientos, aplicarlos, ayudar a gente, y me di cuenta que uno de los problemas principales es que con la edad, y no tanto con la edad, sino con el uso que le das a la edad, ¿no? El uso que le das al cuerpo a lo largo del tiempo, pues bueno, ibas perdiendo mucha movilidad, y esa pérdida de movilidad hacía que después, cuando intentaras hacer algún deporte, algún ejercicio que te gustaba, o a veces simplemente la vida diaria, terminaras teniendo pues lesiones, dolores crónicos, etc. Entonces vi que el tema de la movilidad era muy importante como punto de partida para empezar a arreglar los problemas, ¿no? Y me pasó a mí, y a partir de mejorar mucho mi movilidad en muchos sentidos, pues arreglé bastante de las lesiones que tenía y dolores. Y de ahí se pueden empezar a trabajar otras cosas, ¿no? Pues empezar a trabajar la fuerza, tu capacidad cardiovascular, tu resistencia, y en paralelo, evidentemente, pues otro tipo de cosas como el nivel de estrés, la alimentación, tu exposición al sol, un montón de cosas que te pueden ayudar, ¿no? Pero me di cuenta que la movilidad era algo que no se trataba demasiado, no se trataba demasiado bien, había mucha confusión al respecto, y que yo estaba viendo que era un punto de partida sí o sí para personas que llevaban mucho tiempo siendo sedentarias. Una persona que hace deporte 4 veces a la semana, ¿tú considerarías que hace suficiente actividad para esa persona? Pues aquí hay un tema, que es que durante mucho tiempo se polarizó, ¿no? Y se pensó que o eres una persona sedentaria o eres una persona activa, ¿no? Y no hay nada intermedio. Y la persona activa es aquella que hace deporte, la persona sedentaria la que está pues sentada todo el día en el sofá. La realidad es un poco más complicada. Al final casi todo pues es un espectro, ¿no? No hay blancos y negros, sino hay una escala de colores. Entonces, normalmente el problema, y lo que se ha visto, es que lo que importa es el tiempo que no te estás moviendo, y también cuando te mueves, de qué manera te mueves. Entonces te encuentras personas que hacen 1 hora, media hora, hora y media, lo que sea, de ejercicio 3 días a la semana, y el resto del tiempo de la semana no se están moviendo. Están sentados, van sentados de un lado para otro, están quietos, trabajando en sus trabajos, no son unas posturas que son siempre las mismas, etc. Y al final te das cuenta que realmente la diferencia entre esas personas y las personas que se mueven más no es tanta como uno cree, y que el impacto que tiene todo ese tiempo en que no se están moviendo es mucho mayor que el impacto del tiempo que hacen deporte o que hacen ejercicio. Entonces, en realidad, la persona que no se mueve a lo largo del día, sino que se mueve en un rato durante el día o un par de días a la semana, es casi tan sedentaria como la otra. Sobre todo cuando muchas actividades se podría decir que son sedentarias en el sentido de que, pues bueno, siempre te mueves de la misma manera. Por ejemplo, cuando estás corriendo, cuando estás en bici, pues el movimiento es prácticamente el mismo. El rango de movimiento de la articulación es muy poca, son movimientos muy repetitivos. Entonces, hay muchas partes del cuerpo que no se están moviendo. Y aunque nosotros pensamos que el impacto va a ser global y que nuestro cuerpo se va a beneficiar, y sí, tiene un impacto global, pero no tanto como pensamos, porque al final
todas las células de nuestro cuerpo se están adaptando a las tensiones mecánicas que hay sobre ellas, la gravedad, la presión de unas células contra las otras, cómo tiran unas de otras. Entonces, hay estudios donde se ha visto, por ejemplo, que si entrenas la fuerza en una pierna durante unas cuantas semanas, pero no en la otra, hay cambios a nivel de la expresión de los genes de las células de una pierna que no se producen en la otra. Entonces, eso te da un poco una medida del impacto bastante más local de lo que parece, ¿no? Y que si simplemente mueves unos músculos, algunos de los de las piernas, en un sentido, pero después no mueves la cadera, no mueves la columna, no mueves los hombros, no mueves los brazos, las muñecas, etcétera, todas esas partes del cuerpo no se van a beneficiar de ese movimiento. Entonces, pues bueno, el sedentarismo no es tanto el estar sentado todo el rato, sino no mover todas las partes del cuerpo con la frecuencia que debería, ¿no? Que tu cuerpo un poco necesita. Podemos ahí hablar con el tema cómo el movimiento hace que al final llegue los nutrientes a todas las partes de tu cuerpo, porque cuando tú te estás moviendo, las contracciones y relajaciones de los músculos están haciendo al final un bombeo local. Si te piensas en cuando te vas a sacar sangre, te hacen abrir y cerrar la mano, y eso es básicamente para que las contracciones de los músculos de la mano y el antebrazo hagan un bombeo local, como si fuera un corazón pequeñito que tienes en la mano o el antebrazo, que hace que se redirija la sangre hacia esa zona. Entonces, eso cada vez que contraemos y relajamos músculos de una parte del cuerpo, la sangre va hacia allá y la sangre lleva los nutrientes, lleva el oxígeno, lleva la glucosa, con lo cual tienes energía, pero tienes nutrientes. Y entonces, si una parte del cuerpo no la mueves mucho, va menos sangre, va menos nutrientes, va menos energía, menos oxígeno, y entonces la capacidad de regeneración de esa parte del cuerpo es menor que de una que se mueve más. Por eso es tan importante no solo el moverse, sino qué parte del cuerpo mueve, de qué manera, con cuánta frecuencia, etc. Eso me recuerda que del sistema linfático no tiene su propio sistema circulatorio, depende plenamente de que te muevas. Exactamente. Claro, ahí tiene dos cosas y que influyen mucho en el tema de las lesiones, por ejemplo. Tú cuando tienes una lesión se produce una inflamación. La inflamación lo que hace es producir una cascada de eventos como, por ejemplo, matar las células que están rotas y que ya no tienen vuelta atrás, arreglar las que se puedan arreglar, crear nuevas células, etcétera. Y todo eso tiene un montón de desperdicios, digamos, ¿no? Esa regeneración de células, cambiar unas por otras, destruir las que están demasiado rotas, etcétera. Todo eso al final, digamos que el interior de la célula, fuera de las células, es tóxico para las demás células. Entonces hay que eliminarlo y eso lo eliminas con el sistema linfático. ¿Qué pasa? Que es como dices tú, no tienes un corazón, una bomba que mueva la linfa, ¿no? El líquido es el sistema linfático, entonces es la contracción muscular la que hace un poco ese bombeo. También, por eso se hace también un masaje, un drenaje linfático, medidas de compresión, etcétera. Todo eso al final no hace más que simular lo mismo que haría pues la contracción muscular. Y eso lo que hace es pues luchar contra la gravedad para mandar pues eso, la linfa y todos esos desperdicios de la inflamación, etcétera, hacia el torrente sanguíneo para después pues moverlo y depurarlo. No solo para cuando tienes una lesión, pero en general eso tiene que funcionar. Lo que pasa es que digamos que cuando tienes una lesión eso es más evidente. Entonces, claro, funciona tanto para el sistema linfático como para el sistema circulatorio. Lo que pasa es que el sistema circulatorio tiene una ayuda, que es el corazón. Pero es una ayuda. O sea, no es como cuando veíamos Érasme una vez la vida, que tenías unos bichitos que iban a unas naves dirigiendo, mira, vete para allá, vete para acá. Es más complicado, es más difícil decir, pues la sangre tiene que ir al dedo meñique de la mano izquierda. ¿Eso cómo se hace? Pues eso se hace con un bombeo local en el dedo meñique de la mano izquierda a través de esas contracciones. Entonces eso es lo que dirige la sangre ahí a través de simplemente el bombeo ese y el crear un vacío y después expulsar. Entonces, digamos que ese movimiento sirve tanto para el sistema circulatorio como para el sistema linfático y es muy importante para la salud de los tejidos y de las células de todas las partes del cuerpo, no solo pues eso, de los músculos, porque al final cuando va la sangre hacia un músculo, la sangre por el camino va recorriendo pues otras partes, huesos, piel, órganos, etcétera, y va quedando ahí. Si la sangre no va a lo mejor hasta los dedos del pie, pues quizás habrá menos sangre en el tobillo, en el gemelo, en la cadera. Sí, el otro día hice unos calculillos, Juanje, estuve mirando si la semana tiene X horas, ¿no? Y le quitamos las horas que estamos durmiendo, me sale algo así como 110 horas. Alguien que haga 4 veces a la semana deporte, ¿cuánta actividad hace? Pues realmente es un 3%, un 4% de nuestro tiempo, loco. Exactamente, lo que calculaban era que era eso. La diferencia era un 4% respecto a una persona que no hace nada. Y un 4% realmente
No es significativo. Claro, claro. Y Juanje, tengo muchos amigos que, claro, en mi ámbito, pues nuestro horario laboral pasamos mucho tiempo sentados y lo normal, pues que todos tienen molestias en la espalda y me preguntan que cómo deberían de sentarse para que no tuviesen esos problemas, esas molestias. ¿Tú qué posición le recomendarías que deberían de tomar para estar sentados? Pues bueno, aquí la respuesta es fácil y difícil, porque la respuesta sería ninguna, ¿vale? Entonces dice, bueno, ¿entonces qué hago? No, pues la idea es que nosotros nos adaptamos a lo que hacemos mucho. Y eso es uno de los problemas que tiene el sedentarismo, porque el sedentarismo al final lo que se trata es que tú estás quieto la mayor parte del tiempo, quieto en una postura determinada. Entonces, da igual si estás sentado, si estás de pie. Si estás en la misma posición durante mucho tiempo, tu cuerpo se va a adaptar, va a optimizar el cómo estar en esa posición. Tus músculos, tus huesos, tus cartílagos, tus ligamentos, tus tendones, tus fascias, todo se va a optimizar para gastar la menor energía posible en esa posición. Y va a ser un poco tu posición predeterminada incluso cuando no estés así. Y ese es el principal problema, porque cuando tú estás mucho tiempo sentado en la misma posición, tu cuerpo se adapta a la posición de estar sentado y cuando te levantas, tú estás de pie, pero tu cuerpo va a tender a volver a la postura de estar sentado, con lo cual tu pelvis se va a rotar hacia adelante, vas a tener ahí los flexores de la cadera muy tensos porque se han acostumbrado a una postura cortada y un montón de adaptaciones que son por estar en esa misma postura. ¿Cuál es el truco realmente para evitar esto? No dejar que el cuerpo se adapte. No dejar que el cuerpo se adapte significa que si no estás mucho tiempo en la misma posición, el cuerpo no va a tender a adaptarse en esa posición y no va a tratar de optimizarla. Entonces, está claro que estar sentado tiene muchos problemas más, aparte de que se te adapten ciertas estructuras, pero ya que tienes que estar sentado, lo ideal es cambiar de postura lo más frecuente. Porque aunque tú estés en la postura ergonómica más ideal según los estándares, si tú estás mucho tiempo en esa postura, te vas a optimizar y estar con la espalda súper recta, en ángulo de 90 grados la cadera, el tobillo y la rodilla. Como se te adapta el cuerpo a esa posición, vas a tener muchísimos problemas de espalda, de pierna, de rodillas, de tobillo, etcétera. No va a ser mucho mejor que estar totalmente echado para atrás y con las piernas estiradas o como sea. Entonces, lo ideal es cambiar continuamente de posición. Estar a lo mejor más en el borde de la silla, que te obliga a estar un poquito más recto y depende de tu propia musculatura, apoyar, respaldar y dejar que la espalda se curve totalmente, curvarte hacia el otro lado, cruzar una pierna, después cruzar la otra, estirar las piernas, llevarlas para atrás. Lo importante es no estar mucho tiempo en la misma posición, porque ese es el principal problema, el que hace que tu cuerpo se adapte a esa posición en concreto. Si cambias mucho de posición, no le das tiempo al cuerpo a decir, me tengo que adaptar a esto, tengo que optimizar todos los recursos del cuerpo para gastar la menor energía estando en esta posición. Como hablas del psoas acortado, ¿no? Claro, cuando pasamos muchas horas sentados y por esto se acorta, y que las recomendaciones muchas veces, lo he oído en varios sitios, cuando dormimos es que estemos como en posición fetal, ¿no? Que sería así como de lado, así un poco recogidos, porque las vértebras se estiran y tal, pero claro, estamos otra vez repitiendo la misma postura, ¿no? Sería a lo mejor más conveniente dormir estirados para compensar un poco la gente que pasa tantas horas sentado. A ver, aquí un poco hay que ir un poco también con cuidado, porque es lo que dices tú, si te pones en esa posición, estás reforzando precisamente, el cuerpo se va a seguir adaptando. ¿Qué pasa? Que si tú estás muy adaptado a esa posición y te pones totalmente estirado, sobre todo te pones boca arriba, como el cuerpo ya está tan adaptado e intenta ponerse en esa posición, te levantas con dolor de espalda, etcétera, que tampoco te va a hacer ningún bien. Entonces, digamos que la solución sería un poco ir trabajando en arreglar ese problema de los flexores de la cadera, etcétera, para que no tengas esas tensiones, e ir durmiendo en la posición que mejor te deje dormir sin intentar forzarla de posición fetal, ¿vale? Sin intentar decir, tengo que dormir en esta posición o ponerme una almohada debajo de las rodillas o debajo de las lumbares o no sé qué, porque, bueno, intentar hacer lo posible para descansar bien, porque es súper importante descansar bien y para reparar precisamente los tejidos, adaptarte y demás, pero intentando no forzar todavía más una postura que es a la que te estás adaptando. Entonces tienes que buscar un punto intermedio que te deje descansar bien, pero no estés forzando la otra posición. Y en paralelo ir trabajando en quitar ese problema, porque, pues claro, cuando estás durmiendo no eres tan consciente de lo que estás haciendo, no puedes intentar pues girar la pelvis, no sé qué y tal, y después también es como si estuvieras toda la noche entrenando, ¿sabes? Tampoco tienes que descansar un poco y dejar que el cuerpo se adapte y que todos los procesos que son muy importantes, los que se hacen por la noche, pues que se puedan hacer.
Bueno, Juanje, yo te quería preguntar, porque hay como un mal mayor bastante expandido, que está todo el mundo preocupado y todas las industrias incluso intentan sacar beneficio, y es el aumento de las pequeñas pantallas o incluso el trabajo de oficina que nos está haciendo que los hombros vayan como rotados, como que estén echados para adelante o que haya una congestión en el pecho y nos acaba generando como chepa o joroba. ¿Qué podríamos aconsejar a la gente para reducir esto, aparte de pasar menos tiempo en la misma postura? Claro, bueno, ahí la clave es la que has dicho tú, ¿no? Evidentemente pasar menos tiempo en esa postura porque, pues bueno, nos estamos adaptando a eso y por mucho que hagamos para compensar esa postura, pues es lo que ya hablamos antes, ¿no? 4% luchando contra la postura respecto al resto, pues tiraron nuestro tiempo. Entonces, lo principal es intentar buscar maneras en las que cojamos el móvil, que nos coloquemos en la posición en la que vamos a trabajar, etcétera, que tenga el menor impacto posible de esa manera y sobre todo que no sea mucho seguido, intentar interrumpir un poco, ¿no? Ya sea eso, pues con pequeños descansos mientras estamos trabajando, pequeños cambios de posición, etcétera. Y después tenemos que pensar que nuestra vida ya no solo es el móvil, porque esto también hay un debate últimamente, hay gente que está diciendo que se está exagerando la influencia del móvil y que estamos asustando a la gente, que tampoco es para tanto. Yo creo que tampoco es eso. Yo creo que realmente sí hay un impacto muy claro en el uso del móvil y los ordenadores en cuanto a la posición y la postura de la gente. Pero sí es verdad que no es solo por eso, porque cuando leemos, cuando estamos comiendo, cuando estamos haciendo un montón de actividades, estamos mirando justo delante de nuestro pecho, las manos se mueven delante de nuestro pecho y de nuestra cara. Entonces, todo nuestro mundo está bastante reducido. Nosotros cuando, por ejemplo, nos colocamos cosas en un armario, en una estantería, lo que sea, lo ponemos a una distancia en la que podamos cogerlo, pues eso, delante de nuestro pecho, delante de nuestra cara. No solemos ponerlo mucho más arriba, con lo cual no estiramos los brazos hacia arriba. Si tenemos que movernos, nos subimos a un escalón. Cosas así para que no tengamos que cambiar ese mundo pequeñito que se nos ha quedado delante de nuestra cara y de nuestro pecho, que es lo que hace que realmente, pues bueno, seamos como el pequeño tiranosaurio Rex, ¿no? Sí. O sea, estamos con las manillas chicas aquí delante del pecho y entonces se nos van acortando e incluso una cosa muy típica es que la gente tiene acortado el bíceps de tener flexionado el brazo constantemente, ¿vale? Nunca lo tiene estirado del todo. Entonces te ves que cuando tienen los brazos estirados no están estirados del todo, se quedan un poquito flexionados y es porque se les acorta también el bíceps, que eso también le influye a esa rotación del hombro y a muchos problemas del hombro. Entonces al final la solución viene por ampliar ese mundo, por intentar que no todas las cosas estén justo delante, que te acostumbres a abrir los brazos para alcanzar algo que está lejos, ¿no? En vez de girar todo el tronco o todo el cuerpo para alcanzar eso, abrir más los brazos, levantar más las manos, en mirar más hacia adelante y hacia arriba y no solo justo delante y debajo nuestro. Intentar ampliar ese mundo que parece que es una tontería, pero si nos fijamos nos daremos cuenta que casi todo lo ponemos justo en ese punto y entonces nuestro mundo es mucho más pequeño y eso influye en los ojos porque al final los ojos no miran más allá de 3 metros casi nunca y entonces empiezan a aparecer un montón de problemas de miopía y de un montón de problemas que en gran medida tienen que ver con el uso que le damos a la musculatura de los ojos, que nunca ven más allá, y con las manos, los hombros. Entonces, está claro que ejercicios para un poco trabajar la musculatura de la mitad de la espalda, la parte posterior de los hombros, ¿no? Esos deltoides posteriores, ese romboides, ese trapecio medio inferior, toda esa musculatura, los rotadores externos de los hombros, todo eso es importante, hay que hacerlo para compensar un poco lo otro, estirar un poco y relajar un poco la musculatura que está en el pecho, la parte delantera de los hombros, todo esto es bastante importante para ir arreglando y compensando ese problema, pero si en nuestro día a día no ampliamos nuestro mundo de todas las cosas que están delante del pecho y de la cara, sino que intentamos, pues bueno, coger cosas sin tener que girar todo el cuerpo hacia los lados, es el abrir más los brazos, subir más las manos, llevar las manos más hacia atrás, abrir más el pecho, subir más la cabeza, etcétera. Nos vamos a ir yendo a esa postura sí o sí porque es la que estamos constantemente y nuestro cuerpo se va a adaptar a eso. Sí, esto me recuerda, ¿no? Que tienes en tu página web un libro gratuito, ¿no? Que tienes una serie de recomendaciones para la gente que es sedentaria, que salga de ese sedentarismo. ¿Qué recomendaciones haces en ese libro? Pues precisamente una de las recomendaciones va en la línea de esto. Hablo de este problema y que una de las mejores maneras de empezar a contrarrestarlo es pues colgarte más de las manos, ¿vale? Nosotros
Pues bueno, nuestros ancestros se movían entre los árboles y el suelo y tenían una gran movilidad en el hombro, y gracias a eso pues nosotros pudimos empezar a hacer movimientos como lanzar cosas que nos permitieron cazar, etcétera, y tenemos una movilidad que no tienen otros animales en el hombro, y la ganamos básicamente por estar colgados de ramas, etcétera, ¿no? Y movernos así. Entonces, ese tipo de movimiento es lo que mejor le viene a esa articulación, y le viene bien por un montón de cosas, por volver a ganar fuerza en esa musculatura, porque también se van equilibrando las fuerzas entre los músculos que llevan los brazos y los hombros hacia adelante y los que los llevan hacia atrás, por ganar masa ósea en los brazos, que es importante porque la vamos perdiendo con la edad, por simplemente no apoyarnos nunca en las manos, no colgarnos de las manos, etcétera, y después es más fácil que nos rompamos los huesos del tren superior. Entonces, simplemente pasar por delante de una puerta y apoyar las manos arriba o en los laterales, en las esquinas de arriba de la puerta, pues ya va siendo, poco a poco nos vamos acostumbrando. Si cada vez que pasamos por delante de una puerta apoyamos las manos arriba, apoyamos las manos en los lados, vamos contrarrestando un poco eso de nunca tenemos las manos en esa posición y siempre las tenemos delante del pecho. Entonces, empezar así y después colgarnos de una barra dominada, de una rama, de una portería, de un marco de una puerta si nos aguanta el peso, de cualquier cosa, poco a poco, a medida que vayamos ganando capacidad y fuerza, pues nos va a ayudar a mantener precisamente el hombro sano, equilibrado, y bueno, esa tendencia a que se vaya para adelante se va a perder un poco y muchas molestias del hombro van a empezar a desaparecer. Además de eso, ¿qué recomiendo? Pues, por ejemplo, caminar más, ¿no? Mucha gente me pregunta, ¿cuánto debería caminar? Y yo, más, porque realmente no conozco mucha gente que camine más de la cuenta, ¿vale? Sí. Es raro que hoy en día nadie camine más de lo que tiene que caminar, ¿sabes? Sí, a nadie le vas a decir, camina menos que te está sentando mal, ¿no? Claro, yo todavía no me he encontrado con esa persona, entonces el tema es, evidentemente, como todo, pues hacerlo progresivo. Intentar caminar 20 kilómetros el primer día no tiene sentido porque te vas a destrozar y al día siguiente no vas a volver a caminar. Entonces, poquito a poco, pero es algo que es fácil, es barato y que es natural en el ser humano. Bueno, hay muchos animales, pero en el ser humano. Entonces, es una actividad básica que además se ha demostrado que tiene mucho más impacto en la salud, en el cerebro, en la salud cardiovascular, en la masa ósea, la densidad ósea, simplemente por estar de pie y el pequeño impacto que tiene en el suelo. Por un montón de cosas, la musculatura postural, pues te va a ayudar simplemente el caminar todos los días, pues un poco más. Entonces, va a ayudar a que el cuerpo, y eso incluye el cerebro, esté más activo, fluye más la sangre por todo el cuerpo y contrarrestar un poco esa inactividad, ¿no? Porque una cosa que se ha visto, por ejemplo, haciendo escáneres del cerebro y demás, es que cuando tú pasas mucho tiempo sentado, poco a poco, pues el riego sanguíneo va disminuyendo en todo el cuerpo y eso incluye el cerebro, con lo cual al final nuestro cerebro está bajo mínimos y somos en realidad menos productivos de lo que creemos, ¿no? Estamos mucho tiempo sentados pensando que somos súper productivos y precisamente mientras más tiempo estemos parados sin movernos, menos productivo es nuestro cerebro, aunque nosotros creamos que sí. Entonces, el hecho de movernos de vez en cuando y caminar de vez en cuando aumenta el riego sanguíneo en todo el cuerpo, también en el cerebro, y entonces nuestro cerebro se funciona mejor, se oxigena más, tiene más nutrientes, etcétera. Aparte de otros beneficios que tiene. Entonces, caminar es mucho más importante de lo que nosotros creemos y complementa un poco para tener esa actividad constante a lo largo del día y que no sea solo en un momento. Y yo por eso también recomiendo no centrarnos en caminatas súper largas una vez al día, que bueno, puede estar bien de vez en cuando, sino en ir caminando a los sitios. Pues ahora voy caminando allí, en vez de ir a esta tienda que está más cerca, ir a uno que está más lejos, me voy a tomar un café allí, voy a quedar con otra gente y estar a lo largo del día, pues ir caminando. Y todos esos pequeños paseitos a lo largo del día sumarán bastante, pero no intentar decir, bueno, pues voy a obligarme a hacer no sé cuánto, media hora caminando todos los días, justo a la misma hora, porque volvemos a lo mismo. Al final estamos concentrando en un momento del día todo el movimiento, todo el beneficio en un momento del día, pero el resto del día estamos dejando llevar nutrientes al cerebro y a otro montón de partes del cuerpo y se va apagando un poco el cuerpo y esa actividad, y eso, pues bueno, lo vamos notando a nivel hormonal y a otros muchos niveles. Y después, la otra recomendación que hago es pues sentarte más en el suelo. Sentarte más en el suelo parece una tontería porque dice, bueno, pero sentarte es sentarismo. Bueno, no, porque tú cuando te sientas en el suelo, la ventaja y desventaja que tiene es que es incómodo. Entonces tú al final terminas cambiando de posición constantemente, que es lo que hablaba antes, ¿no?
El problema de las sillas es que normalmente las sillas, sobre todo en las oficinas, son tan cómodas que podemos estar horas y horas sin mover un solo músculo. Si tú tienes una silla un poco más incómoda, te vas a mover más. Y si estás sentado en el suelo, no vas a aguantar mucho tiempo la misma postura porque se te va a quedar el culo plano y entonces vas a estar súper incómodo. Entonces vas a estar constantemente moviéndote y eso es interesante. Además, vas a estar en posiciones de las articulaciones, sobre todo la cadera, los tobillos, las manos, etcétera, en posiciones en las que no sueles estar. Vas a tener que aguantar más la estabilidad del tronco con tu propia musculatura, porque no tienes ese respaldar cómodo en el que descansas todo tu cuerpo y tienes que constantemente estar variando un poco como hacen los niños cuando empiezan a ganar fuerza en la musculatura del tronco y a aprender a estabilizar el tronco para poder, a partir de ahí, poder levantarse, mantenerse erguido. Entonces, todo eso lo vas a hacer. Y si todos los días te acostumbras a estar un rato sentado en el suelo, te vas a obligar a, sin tampoco hacer mucho esfuerzo, a pasar por muchas posturas, a mover la cadera en ángulos que no lo sueles mover, a moverte durante más tiempo en ese rato. Entonces, es una manera de decir, oye, pues sin hacer ejercicio estoy moviéndome de muchas maneras y es algo que puedo compatibilizar con mi vida. Mucha gente me ha comentado que a partir de leer el libro o recomendaciones de estas o incluso de otra gente, pues ha empezado a trabajar de vez en cuando con una mesa pequeña, sentado de rodillas en el suelo, en un cojín o lo que sea, o comiendo en una mesa baja también en el suelo, o quitar el sofá o ponerse en una habitación en la que no tiene sofá, sillas, lo que sea, y ahí pues está pues leyendo, viendo la tele, viendo series o lo que sea, y puedes compatibilizar hacer cosas con estar sentado en el suelo. Entonces no es que tengas que reservar cierto espacio y tiempo de tu vida para hacer ejercicio, sino simplemente te estás moviendo más de manera integrada en tu vida. Lo mismo pasa con el tema de caminar, que puedes oír podcasts como este, puedes oír audiolibros, puedes hablar por teléfono, puedes hacer un montón de cosas mientras vas caminando, aparte de que, bueno, es un medio de locomoción, ¿no? Tú vas caminando a un sitio para hacer algo, entonces estás haciendo cosas. No dejas de hacer cosas para moverte, sino te mueves como parte de tu propia vida y tu día a día. Los relojes estos ahora cuantificadores, casi todos tienen una opción que si llevas X tiempo parado, que te dice, oye, llevas mucho tiempo parado, muévete. Y yo eso lo veo útil para la gente de oficina, que lo dices tú. Tienes a lo mejor una silla que estás muy cómodo y te puedes tirar a lo mejor 7 horas sin moverte y es como, oye, muévete un poco. Y lo que hablamos, ¿no? Ese movimiento a la vez te ayuda a que circule la sangre de nuevo, te reactivas, incluso te ayuda mentalmente, ¿no? A pensar mejor y más. Exactamente, sí, sí. Y además eso, tenemos que aprovechar la tecnología, que para unas cosas está en nuestra contra, por eso, en las posturas que estamos adoptando y tal, pero también tiene muchos beneficios. Y uno de ese, por ejemplo, avisarte cuando tú, por si no te das cuenta, se te va la ola y te olvidas de que llevas no sé cuánto tiempo sentado. Entonces, bueno, tienes una alarmilla o te avisa eso automáticamente y dices, pues me voy a mover. Simplemente levantarte o irte al baño, irte a beber agua, sentarte otra vez y tal. Simplemente con eso, pues, o moverte dentro de la silla, ir cambiando de postura. Y bueno, podemos usar la tecnología para que nos ayude en eso. Uh-huh. Bueno, y cambiando de tema, Juanje, en relación con los estiramientos estáticos, ¿tú qué opinas? ¿Son realmente válidos para ganar flexibilidad útil? A ver, los estiramientos estáticos, al final, como todo en el mundo del fitness, hay moda. Perdona, Juanje, déjame un segundo que te corte. Para que la gente que no lo entienda, estiramientos estáticos son los de toda la vida. Que mucha gente igual no sabe lo de la diferencia entre un estiramiento estático y dinámico, que el otro día hablaba con unos amigos y no sabían ni que existían los dinámicos. Un estiramiento estático es cuando, bueno, te pones una posición para estirar un músculo y el músculo está estirado y mantienes ahí un rato la posición quieta durante un rato, con la esperanza de que poco a poco se vaya estirando el músculo, ¿no? A medida que lo haces más, pues el músculo se va estirando más. ¿Esto realmente es así? Pues hasta cierto punto, ¿vale? Entonces, se han usado durante un montón de tiempo en distintas prácticas y deportes y como recomendaciones de, bueno, todo el mundo tiene que estirar después de entrenar, etcétera. Y era la recomendación oficial casi, ¿no? Y si no lo haces, pues estás haciendo mal las cosas. Entonces, esto tiene muchos matices, ¿no? Y como todo, bueno, pasa por modas y por, bueno, conocer y desconocer cosas según momentos. Entonces, el estiramiento estático es como cualquier otra herramienta, es útil en según qué momento, ¿vale? Entonces hay que entender qué es lo que hace para saber si te sirve o no te sirve y cuándo utilizarlo. Entonces,
lo que se creía, pues eso, ¿no? Que si tú te pones en una posición, por ejemplo, te pones en el suelo con las piernas estiradas y te vas a tocar la punta de los pies y estás un rato así, poco a poco, tu parte posterior de los muslos, tus isquiotibiales, etcétera, se van a ir estirando y llega un punto en el que te tocarás los pies y pasarás las manos, etcétera, y esa es la manera de hacerlo. Eso no es exactamente así, ¿vale? No es exactamente así porque, bueno, en realidad lo que está pasando ahí, lo que se sabe es que tú simplemente estás ganando lo que se llama tolerancia al estiramiento, que es que aguantas mejor la sensación esa de me está tirando y entonces llega un punto en el que el músculo se relaja y te deja llegar un poquito más adelante. Pero ese efecto dura un rato, no es algo permanente. Entonces, bueno, es una herramienta útil si lo juntas con otras cosas o, por ejemplo, para relajar musculatura que está muy tensa, pero no es la mejor manera de estirar permanentemente o elongar un músculo, ¿no? Que está cortado, por ejemplo, que hablamos antes, ¿no? Los flexores de la cadera o los isquiotibiales, que son otros músculos que suelen, ¿no? La parte posterior de los muslos y las piernas que suele estar muy tenso y la gente se suele quejar mucho de eso. Entonces, digamos que no es necesario estirar después de entrenar, lo que hay que, pues, mover bien el cuerpo, mover en todo su rango los músculos, o sea, estirar el músculo y encogerlo de manera suave para que fluya bien la sangre, llegue todos los nutrientes a todas las células, ¿no? de ese músculo y se recupere lo antes posible. Estirar te ayuda un poco en eso, pero no es imprescindible, ¿vale? Entonces, el problema es ese, de que si te centras solo en estirar de esa manera, pues bueno, se ha visto que estirar de esa manera estáticamente, o sea, pasar 20 segundos, 1 minuto, 3 minutos, como hace alguna gente, 5 minutos en una posición de esas para intentar alargar el músculo, que mucha gente lo hace para supuestamente evitar lesiones y lo hace antes de entrenar, pues eso a lo mejor no es lo más conveniente según se ha visto en los estudios porque, bueno, esto es un poco más complejo, pero digamos que los músculos después pierden durante un rato su capacidad reactiva y entonces si vas a hacer un ejercicio explosivo, un ejercicio de mucha fuerza, pues los músculos están un poco como medio dormidos, no se enteran muy bien, entonces pues pierdes capacidad de generar fuerza y capacidad de reaccionar rápido ante impulsos, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer saltos, ejercicios de ese tipo. Entonces, no es lo más recomendable. Después del entrenamiento se puede hacer, pero no es la única opción, no es obligatorio, porque como digo, lo que es necesario es que llegue sangre a todas partes del músculo, de todos los músculos que has usado o a ser posible de todo el cuerpo. Entonces, simplemente un movimiento suave, intentando mover, estirar y encoger todos los músculos que has usado de manera suave y fluida un rato y caminándote, sacudiendo los músculos, moviéndote o darte un masaje, eso puede hacer el mismo efecto mayor para recuperar la musculatura y pues eso, tener menos agujetas, tener menos dolores, recuperar antes la musculatura, etcétera. Entonces, no es necesario y obligatorio hacer ese tipo de estiramiento en esos momentos. Y después eso, para ganar flexibilidad, que es lo que busca mucha gente, al final tú lo que necesitas es adaptar el músculo y también adaptar el sistema nervioso. Hace poco vi un estudio en el que pues, intentaban mostrar algo que ya había visto en otros experimentos anteriores, que era gente que tiene el hombro congelado, frozen shoulder, ¿no? Que le llaman, ¿no? Una lesión en la que bueno, pierdes movilidad en el hombro. Pues cogían a personas que tenían ese problema, miraban la movilidad que tenían en el hombro, que era bastante limitada, miraban la del otro hombro, les ponían anestesia total, movían el hombro y tenían muchísima más movilidad, prácticamente igual que el otro hombro, ¿vale? Entonces ahí podemos ver que muchas veces el problema no es tanto que el tejido está cortado, sino que el sistema nervioso no te deja estirar el músculo tanto para llegar al punto S, ¿vale? Porque cuando tienes anestesia total, el sistema nervioso central pues lo deja y no reacciona y no intenta proteger el hombro. En ese tipo de lesiones el problema no es tanto que el tejido sea corto y no te deje moverte, ni tendones, ni fascia, ni músculos, etcétera, sino que tu sistema nervioso está intentando proteger el hombro y la manera que tiene de protegerlo en esa situación es no dejar moverlo a partir de cierto grado, ¿vale? Entonces, muchos problemas que nota la gente de movilidad y de falta de flexibilidad no es más que el sistema nervioso intentando protegerte de irte a una posición en la que la articulación no está preparada porque no es estable o no tienes la fuerza suficiente en el músculo para llegar hasta esa posición y después volver. Y otra serie de cosas pues quizás más complejas y también que hayas aprendido y demás, pero que muchas veces tiene más que ver con ese sistema nervioso que no se ha adaptado a esas posiciones o que te está protegiendo, a que realmente tú tengas que estirar hasta la muerte del músculo, porque el músculo no es que sea más corto. El músculo tiene la longitud normal, pero no llega más allá simplemente porque el sistema nervioso te está protegiendo.
Que hay que buscar que progresivamente la mente deje de asociar ese dolor a ese movimiento. Exactamente, porque ahí el cerebro busca nuestra supervivencia, ¿vale? Y tiene muchos mecanismos para ayudarnos a sobrevivir y a protegernos. Entonces, a partir de la información que le llega, de los sentidos que conocemos todos, ¿no? La vista, oído y demás, y otros muchos sentidos que tenemos, ¿no? Que son pues eso, pues sentidos propioceptivos, interoceptivos, que son pues eso de los que sienten las vísceras, sienten los músculos, los ligamentos, los tendones, las articulaciones, y te permite saber cómo está tu cuerpo, ¿no? Y dónde está colocado en el espacio, las tensiones que hay en los músculos, etcétera. Y a partir de toda esa información determina pues el nivel de peligro que hay y las acciones que hay que tomar para protegerte en cuanto a posibles peligros, ¿no? Entonces, muchas veces, pues eso, se detecta un posible peligro, pues que a lo mejor existe, a lo mejor no, ¿no? En momentos de lesiones, entonces mover cierta articulación, pues es peligroso, ¿no? Y se detecta una inflamación derivada de eso, de una rotura de un tejido, lo que sea. Entonces, pues bueno, automáticamente hay mecanismos para evitar que mueva demasiado la articulación esa, te protege y se graban en la memoria, pues un poco esos mecanismos de protección. Si no hay nada que le diga al sistema que todo ha pasado y que tienes que volver a moverte normal, pues puede que sigas moviéndote de esa manera y sigas reforzando ese aprendizaje, y llega un punto en el que hayas asociado tanto cierto movimiento con peligro y con dolor que, aunque tus tejidos estén bien, tu cerebro esté mandándote alarmas, que sería el dolor, ¿no? El dolor en realidad no es una sensación, es una percepción. La diferencia es que la sensación es, por ejemplo, el sonido que llega a tu oído, la luz que llega a las células de tu ojo, y la percepción es la vista o el oído, ¿no? Es lo que interpreta tu cerebro a partir de esas sensaciones. Entonces, el dolor es lo mismo, le llegan sensaciones desde la zona que estaba lesionada, se mezcla con recuerdos que tú tengas de lo que ha pasado ahí, lo que tú has visto que le ha pasado a otras personas en esas situaciones, tus creencias de lo que te puede pasar, ¿no? De tu sensación de fragilidad o no, del cuerpo humano, etcétera. Y a partir de eso se evalúa y se crea pues lo que sería la sensación de peligro. Y si la sensación de peligro es suficientemente alta, se mandará una señal de dolor para decir, no te muevas. La señal de dolor no es más que eso, que tu cerebro manda una señal para que evites un movimiento o una posición o un comportamiento que considera peligroso. Hay otros mecanismos que tiene el cerebro, como por ejemplo que hablábamos antes, volver más rígido una articulación, un músculo o lo que sea, sentir que tienes menos fuerza o fatiga, etcétera. Son otros mecanismos que tiene el cerebro para protegerte, para evitar que hagas cosas que se determina que no es lo más óptimo y que puede generar algún tipo de problema. Y entonces el dolor es la más efectiva, porque tú cuando sientes dolor automáticamente te paralizas, te paras y evitas eso que estabas haciendo, ¿vale? Entonces, cuando se asocia esa sensación de peligro y ese dolor a un movimiento, pues bueno, ahí es cuando a partir de un tiempo se vuelve crónico, ¿no? Hablamos a lo mejor a partir de los 6 meses, si sigues teniendo ese dolor asociado ahí, pues bueno, empieza a considerarse un poco crónico, y que muchas veces, pasado la curación de los tejidos y que la articulación o lo que sea a nivel de eso, de los tejidos, esté bien, tú sigues pensando que es peligroso hacer eso porque es lo que has aprendido una y otra vez. Entonces, la manera de luchar muchas veces contra eso es precisamente ese aprendizaje, ¿no? Aprender a asociar ese movimiento a que no haya dolor. Entonces, empiezas a buscar movimientos parecidos, pero que no duelan, y hacerlos cada vez más, y acercarte cada vez más al movimiento que te dolía y que asociabas al dolor, pero siempre sin dolor, para que cuando tu cerebro vaya a evaluar, haya muchos más recuerdos no dolorosos que recuerdos dolorosos, ¿no? Y que además, pues eso, si a lo mejor la lesión o el dolor vino porque no tenía suficiente estabilidad o fuerza, por ejemplo, en la pelvis o en la parte baja de la espalda o en la rodilla o en la cadera o lo que sea, si tu cuerpo va detectando que realmente tienes estabilidad y fuerza en esas articulaciones, se va sintiendo más seguro, y entonces reduces la sensación de peligro, y eso al final va a reducir el mensaje, ¿no? Y la señal de dolor que se va a mandar. Pero es curioso, ¿eh? Como a veces tenemos, digamos, el enemigo dentro. Sí, no el enemigo, sino que tu propio cuerpo te dice, te voy a lanzar una señal de dolor porque no me está convenciendo eso. Claro, y al final, en realidad, todo esto son adaptaciones y son reacciones lógicas y buenas del cuerpo. Lo que pasa es que a veces
pues bueno, nos metemos nosotros en medio e intentamos darle soluciones a cosas que, bueno, tienen su proceso natural y que intentamos cortarlo, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, con un tema típico, ¿no? El hielo y tal para las lesiones, ¿no? Y es necesario, es bueno, hay que hacerlo. Pues bueno, a ver, el proceso de inflamación es normal. Si no existe inflamación, no hay curación, ¿vale? Entonces, tanto si tenemos una infección como si tenemos un golpe, se rompen tejidos, se produce un proceso de inflamación no porque algo funcione mal y la inflamación sea un resultado de algo malo, sino porque eso es lo que lleva todo aquello que necesita esos tejidos para repararse y se llevan de ahí todos los desperdicios para poder limpiar la zona y que se produzca la recuperación. Y eso tiene unas fases y una serie de... se van mandando señales a través de los receptores que hay ahí, señales químicas que van diciendo, bueno, pues ahora hay que mandar una serie de proteínas o una serie de moléculas diferentes para ayudar a esta fase de la recuperación y de curar tejido. Entonces, nosotros a veces nos creemos más listos que la naturaleza y decimos, bueno, esto no sirve para nada, la fiebre no sirve para nada, la inflamación no sirve para nada, si cojo le pongo hielo, quitamos la inflamación. Es cierto. Pero claro, también hay que entender, por ejemplo, cuando se empezó a popularizar el tema por ejemplo, del hielo para las lesiones, por ejemplo, una lesión, un golpe, un esguince o lo que sea, pues podemos remontarnos, según algunos expertos, pues bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, y en muchos otros sitios, ¿no? Pues los jugadores profesionales tenían lesiones en medio de un partido, pero ellos son profesionales y entonces le pagan por el tiempo que está jugando. El tiempo que no están jugando se pierde dinero. Entonces, digamos que, bueno, ellos tienen que seguir jugando a pesar de que estén lesionados. Entonces, una solución rápida y barata es hielo. ¿Por qué? Porque el hielo va a reducir la inflamación, con lo cual se va a mover mejor la articulación. Además, hay una serie de reflejos que hacen que cuando hay inflamación en una articulación se inhibe la musculatura de esa articulación, con lo cual pierdes estabilidad y fuerza y movimiento en la articulación. Y además, digamos que como sobrescribe, por así decirlo, la sensación que está llegando de frío a la sensación que está llegando lo que se llama nociceptiva, ¿no? Que antes se identificaba señal de dolor, pero en realidad, como hemos hablado, el dolor es una percepción, pero sí llega señal de daño en el tejido, ¿vale? Esa señal de daño en el tejido que después se va sumando y se convierte en una alerta de esto tiene que doler, pues la anulas con el tema del frío y digamos que insensibilizas un poco la zona. Entonces, si tienes menos inflamación, con lo cual tienes más movilidad en el tobillo, evitas la falta de estabilidad y demás por los reflejos esos que se producen de inhibir la musculatura de la articulación y además tienes un poco insensible la zona, con lo cual no te estás notando que hay roturas o lo que sea ahí y no nos da dolor, puedes seguir jugando sin problema. ¿Qué pasa? Esa no es la solución final. Eso cuando se acaba el partido, después ellos tienen fisio, médico, tal, y un montón de gente que tú no tienes. Entonces, claro, no es lo mismo en esa situación que es para una función concreta, que es para seguir jugando en el momento, que para tú realmente curarte. Tú para realmente curarte tienes que pasar por las fases de la inflamación y eso es lo que va a curarte. Evidentemente hay cosas que puedes hacer para mejorar ese proceso. Por ejemplo, mover todo alrededor, como hemos hablado, va a ayudar tanto a llevar sangre a la zona con nutrientes, con oxígeno, con glucosa, etcétera, para tener energía, producir energía y también tener nutrientes para reparar los tejidos, y también va a ayudar al sistema linfático a ir eliminando todos los restos de reparar los tejidos. Entonces, mover la zona cerca, no necesariamente la zona dañada, pero sí la zona alrededor, va a ayudar a eso. A veces levantar la zona, si por ejemplo es el tobillo, evidentemente la gravedad va a jugar en contra de todo lo que sea, llevarte de ahí, pues eso, ¿no? El sistema linfático pueda expulsar de ahí. A veces algo de compresión y relajación. Alguna de esas cosas puede ayudar, ¿no? a mejorar ese movimiento del sistema linfático o llevar la sangre ahí. Pero es ese sistema linfático y ese llevar la sangre a través del sistema cardiovascular lo que va a ayudar a que realmente se acelere el proceso. Tú si le pones hielo o te tomas antiinflamatorios, vas a parar el proceso inflamatorio, lo vas a reducir. Entonces vas a alargar más el proceso de arreglar los tejidos en vez de reducirlos. ¿Vas a tener menos molestias? Sí, menos síntomas de la molestia y del problema, pero no vas a arreglar la situación, simplemente vas a atenuar un poco los síntomas y se va a alargar el proceso. Y además se sabe en algunos estudios que han hecho en que puede que algunas de las señales químicas que se mandan en algunas de esas fases las anules y algunos de los procesos importantes que se tienen que realizar no se realicen, con lo cual al final puede que no se cure tan bien como se hubiera curado si no hubieras intervenido.
Está claro que hay lesiones en las que la inflamación es demasiada, que hay que, pues sí, a lo mejor ayudar con un poco de frío, hielo, tal, o algún antiinflamatorio. Hay situaciones especiales en todo momento, ¿no? Y hay que intervenir. Pero muchas veces, lo que decía, nos pasamos de listo, creemos que sabemos más que la naturaleza y los procesos naturales, y entonces ponemos trabas en vez de ayudar. Entonces hay que ayudar al proceso en vez de interrumpirlo. Sí, digamos que la inflamación es un proceso natural, ¿no? Natural del cuerpo para realizar sus actividades de recuperación, y lo que estamos haciendo es cortarlo. Exactamente, y hay que acompañarlo, hay que ayudar a que se filtre bien y que no se acumule la inflamación y una serie de cosas, pero no cortarlo el proceso. Sí. Bueno, si te parece, cambiamos de tema. Y ahora que se acerca la época del verano, que la gente dice, cuidado con las chanclas, que es la época en la que luego, por usar chanclas, bueno, allí en Canarias lo llamáis cholas, ¿no? Sí. Que aparecen fascitis plantar. Y no sé, ¿qué opinas tú de eso? ¿Es realmente hay una relación directa entre las chanclas y la fascitis plantar? Bueno, aquí... A ver, depende. Al final, como casi todas las preguntas, pues todo depende, ¿no? Entonces, aquí depende de muchos factores. Depende de cómo tengas el pie, a qué esté acostumbrado tu pie, porque al final lo que hablábamos, el cuerpo se adapta a lo que haga más a menudo y al final, pues el pie, hay un montón de articulaciones dentro del pie, un montón de músculos, ¿no? Unas 33 articulaciones de tobillo para abajo y músculos, tendones, fascias asociados también a esas articulaciones. Entonces, si están siempre en una misma posición, que es el del zapato que usamos todos los días, pues, o las zapatillas que usamos para hacer deporte, etcétera, se adaptan a eso lo más posible, y cuando le cambiamos radicalmente el tipo de calzado, se pueden producir problemas, porque a lo mejor eso, la musculatura del arco del pie no está acostumbrado a mantener por sí mismo el arco, y entonces, pues claro, porque depende del soporte que tienen, casi todos los zapatos que tenemos tienen soporte en el arco. Entonces, digamos que es como si tuvieras una muleta para mantener el arco por ti, en vez de mantenerlo tú con tus propias estructuras, con tus huesos, tus músculos, tus fascias. Entonces, si de repente le quitas la muleta, vas a tener un problema grande, ¿vale? Entonces, ese sería un poco el mismo problema, ¿no? Si todos los días caminas con bastón y un día te quitan el bastón, te va a costar caminar y a lo mejor te caes. Pues esto va a ser un poco lo mismo. Si en tu día a día caminas en un calzado parecido o varías mucho tu tipo de calzado, no va a tener tanto impacto, ¿vale? Lo que sí es verdad es que el tipo de sandalias o chanclas o cholas que solemos usar no son precisamente lo mejor para el pie. ¿Por qué? Porque normalmente, pues bueno, te engancha nada más que pues o el dedo gordo o un poco los dedillos adelante, pero el tobillo está suelto, el talón está suelto. Entonces, solemos hacer muchos movimientos para evitar que salga volando la chancla, ¿no? O cuando vamos caminando, entonces o bien encogemos los dedos, ¿no? Y los dejamos ahí encogidos para que la chancla salga volando, o los hacemos muy para arriba. Entonces esos dos movimientos van generando también problemas, ¿no? De hecho, la gente que va constantemente con chanclas suele tener muchos problemas en los dedos, que se le van creando, pues eso, los dedos así como más amartillados, como más un poco así agarrotillado, o la articulación primera así del dedo, pues precisamente por esas posiciones, y eso influye también en la posición que tiene la fascia y demás. Y digo, ese problema de repente tienes fascitis plantar o tal, al final es porque si tú tienes un buen arco en el pie, pero ese arco no lo mantienes tú, sino lo está manteniendo el zapato por ti durante casi todos los meses del año, y de repente le quitas el soporte, la fascia va a flipar, ¿vale? Porque la fascia se va a adaptar. La fascia al final es como una tela, ¿no? Que tienes en la parte de abajo del pie que une la base del dedo gordo con la base del dedo chico con el talón, y esa es como una carpa, ¿no? Y está con una tensión determinada en función de los separados que estén esos 3 puntos. Mientras más juntos están esos 3 puntos, ¿no? Pues más arco tienes. Mientras más separados están esos 3 puntos y más larga sea esa carpa, esa fascia, más plano va a ser el pie. Entonces, el arco debería ser algo intermedio, ni súper plano, ni súper alto el arco. Entonces, a eso debería estar acostumbrado, ¿no? Se va a adaptar esa carpa, ¿no? Esa fascia se va a adaptar a ese tamaño. Entonces, si ese tamaño está determinado por el apoyo ese que hay, y después cuando quitas el apoyo, no hay una musculatura y una adaptación de los tendones y las articulaciones a esa separación, esos 3 puntos se van a separar y se te va a aplanar el pie. Y entonces
La fascia va a estar en continua tensión todo el rato, todos los días de verano que estás con las chanclas puestas y se termina inflamando. Se está inflamando porque estás tirando de ella constantemente y no le da tiempo de adaptarse, porque la fascia, al igual que los tendones, tardan mucho en adaptarse, no es como los músculos. Los músculos, si tú los mueves lo suficiente y le das el estímulo suficiente, se adaptan en poco tiempo. En días o semanas tienes adaptaciones a nivel muscular. ¿Por qué? Porque son unos tejidos que están preparados para adaptarse y porque tienen mucho riego sanguíneo. Tienen muchos capilares y demás, les llegan muchos nutrientes. ¿Qué pasa con la fascia, los tendones, ligamentos, etcétera? Que la sangre no le llega directamente, le llega a través de los músculos, le llega a través de los huesos. Entonces le llega mucho menos sangre y tardan más en adaptarse. Además son tejidos, tú imagínate, un tendón viene a ser algo así como si tú tienes una grúa y un coche, pues sería el motor de la grúa, sería el músculo que va tirando de un cable que después tira del coche, ¿vale? Ese tendón sería el cable del que estás tirando. Si en vez de un cable tuvieras una goma elástica, ¿vale? Que fuera flexible, que no fuera estático y se adaptara constantemente a cualquier tensión y cualquier movimiento que fueras haciendo, tú no levantas el coche, porque a medida que vas tirando del músculo, que es el motor, se va estirando la goma elástica y el coche se queda en el mismo sitio. Tú necesitas algo que sea más rígido. Entonces, por eso el tendón, la función que tiene es más estática, menos flexible, dinámica, para poder tirar del hueso. Cuando contraes el músculo, tiras del tendón, el tendón tira al final del hueso. La fascia al final es más o menos lo mismo que el tendón. Entonces, la función que tiene es mantener nuestra postura estáticamente sin tener que estar haciendo constantemente fuerza. Entonces, si lo que mantiene nuestra postura y nuestra posición constantemente estuviera cambiando cada vez que nos cambiamos de posición, seríamos como de plastilina. Cada vez que nos sentamos, cambia nuestra forma del cuerpo, ¿vale? Entonces tiene que ser algo más que tiende a volver a su posición original. Entonces la función de la fascia del pie es esa, ¿no? Digamos que puede ceder, ¿no? Y aplanarse el pie, pero va a intentar tender a su posición original y va a tardar en adaptarse a esa nueva posición. Por eso, porque le falta riego sanguíneo, porque la función en realidad es tender a volver a su posición original, etcétera. Con lo cual tienes un tejido que está tenso más de la cuenta y luchando constantemente. Entonces, si a eso le sumas que a lo mejor tienes sobrepeso o que pesas mucho porque eres muy alto, ¿sabes? Una persona muy grande, pues estás viendo un tejido que está sobreestirado durante mucho tiempo, durante unos días al año. Claro, entonces sí que en esos casos, evidentemente, te puede salir una fascitis plantar y otro tipo de problemas precisamente por eso, porque tú tenías una muleta y le has quitado la muleta y ahora la fascia está vendida, está sola ahí luchando contra todas esas tensiones. Yo como símil, aunque no sea muy ajustado, pues hablaría un ejemplo de que va al gimnasio, se puede hacer peso muerto con 130 kilos sin una preparación previa de ir progresivamente, empezar por menos peso hasta llegar a los 130 kilos, pues el que llegue el primer día al gimnasio y levante directamente 130 kilos acabará lesionando, ¿no? Y como que claro, la clave es ir progresivamente adaptándose. Y es un poco lo que le pasa a las personas que se pasan al minimalismo. El minimalismo, muy bien, es recomendable, hay que pasar más tiempo descalzo, mover bien los pies. Los pies son muy importantes para la salud del cuerpo, para la postura y para un montón de cosas. Pero claro, si tú estás acostumbrado a un tipo de calzado y de repente te pasas a estar descalzo y calzado minimalista, ir todo el día utilizando toda la fuerza y las estructuras del pie, es lo que dices tú. Pasas de estar un montón de años sin hacer absolutamente nada a hacer un peso muerto de 100 kilos. No, es el mismo efecto, pero en los músculos de tus pies, que son músculos muy pequeños y que están muy débiles. Y bueno, no sé qué te parece si para terminar ya hablamos de los juanetes. Sí, ya que estamos hablando de la salud de los pies, cuéntanos, porque si hay algo que la gente no es consciente de que, digamos, se lo ha ganado o que lo ha adquirido, yo creo que es el juanete. Y vamos, sobre todo te queríamos preguntar, aparte de prevención, si hay solución una vez que ya tienes el juanete. Pues bueno, aquí no está el típico tema de si es hereditario, si es genético, porque es lo que te suelen decir mucho y si, pues bueno, es por otras razones. Evidentemente puede haber ciertos factores genéticos. A ver, desde mi punto de vista es un poco raro una adaptación de un dedo que está en una posición que no es la más óptima por temas genéticos, pero bueno, puede haber un pequeño factor ahí, pero hay que tener en cuenta que los factores genéticos no determinan, solo predisponen, ¿vale? Porque hoy en día está muy claro lo que
una área de la ciencia que es la epigenética, que habla precisamente de eso, de cómo nuestros genes, digamos, son un poco un mapa de lo las cosas que nos predisponen y que nosotros podemos activar o desactivar los genes con todo lo que hay en nuestro entorno, ¿no? Lo que comemos, lo que respiramos, cómo nos movemos, el estrés, el tipo de comida, un montón de cosas determinan si unos genes u otros se activan o se desactivan. Entonces, el hecho de tener un gen y haber heredado un gen no significa que lo vayamos a activar. Con lo cual, el hecho de que tuviéramos un teórico gen de tener juanetes, que ya de por sí es un poco raro, de hecho, de ahí a que lo tengamos, ya va un trecho. Ahí tenemos que ayudar, no es algo que directamente ya lo vayas a tener sí o sí, ¿vale? Entonces, mi experiencia es que casi todas aquellas cosas que achacamos a los genes, salvo enfermedades concretas, hereditarias que se saben, están muy probadas, etcétera, y algo así, la mayor parte de las cosas son aprendidas, ¿vale? Nosotros aprendemos a movernos viendo a nuestros padres, a nuestros familiares, etcétera, copiamos constantemente forma de movernos, de comer, de vestirnos, un montón de cosas que influyen al final en nuestra salud, en nuestra postura, en un montón de cosas. Y el juanete, pues como eso, pues tiene que ver mucho normalmente con nuestro calzado. El calzado que tenemos normalmente casi todas las personas, pues hace que precisamente nuestros dedos se junten y que estén en una posición que no es la más normal, que no es la más óptima porque tenemos menor superficie, somos más inestables, una superficie más estrecha, perdemos fuerza en los dedos, además empezamos a alinearlo. Entonces, generalmente el problema viene por el calzado. Constantemente un tipo de calzado que te lleva el dedo un poco porque está más en punta y te lleva el dedo más hacia los otros, etcétera. Y estamos continuamente con ese tipo de calzado y separamos poco los dedos. Estamos acostumbrados a no caminar prácticamente nunca descalzo porque te pones malo, por un montón de historias que no son verdad. Y entonces tenemos eso, los pies débiles y además se van adaptando a esa posición. Aquí, si se puede prevenir o no, sí, evita ese tipo de calzado, intenta tener los dedos más separados más a menudo y normalmente no tendrás juanetes. Si los tienes, pues ahí ya depende. ¿Cuánto tiempo llevas con los juanetes? ¿Qué nivel de juanete tienes? Si es muy pronunciado o poco, entonces pues bueno, se podrá mejorar parte o se podrá mejorar totalmente en función de eso. Si no es un juanete excesivamente pronunciado y no se ha creado mucha masa ósea para compensar la posición del dedo, etcétera, pues podrás tener unos dedos más o menos normales y se te puede corregir, pues eso con un calzado mejor, una serie de ejercicios, intentando tener a lo mejor separadores en los dedos para ayudar a forzar un poco a los dedos a la posición normal. Hay que pensar que los dedos de los pies deberían ser como los de las manos, que no, cuando tú los relajas no se tocan. Si se tocan cuando están relajados, pues no están en su posición natural. O sea, hay que ir tendiendo al otro y pues eso, separadores de los dedos te pueden ayudar o con los dedos de las manos ponértelos entre los dedos de los pies de vez en cuando, hacer movimientos con los dedos, etcétera, te pueden ayudar, pero también que el resto del pie funcione bien y la musculatura del pie vaya bien, también va a influir en eso. Y cosas tan triviales como eso, que el dedo gordo, ¿no? Que se pueda mover hacia arriba y hacia abajo, tanto moviéndolo pasivamente, o sea, que te agarres el dedo y lo muevas hacia arriba, hacia abajo y que tenga un buen grado de movimiento, no que esté tieso o que solo se mueva hacia arriba o solo se mueva hacia abajo, que son cosas muy comunes. Y también por sí mismo, es decir, no que tú lo agarres, sino que tú puedas dejar el resto de dedos en el suelo y puedas mover voluntariamente el dedo hacia arriba y separarlo del suelo o moverlo para abajo. Entonces, esa capacidad es importante recuperarla. Es algo que deberíamos poder hacer todos y que tenemos esa capacidad, la perdemos precisamente por la falta de uso y por llevar los zapatos y los dedos juntos todo el día con los calcetines, los zapatos, etcétera, pero se puede recuperar, ¿vale? Simplemente trabajar en ello un poco y demás. Y después ganar fuerza en los dedos de los pies. Hay un problema muy grande con los dedos gordos, con los dedos de los pies en general, pero con los dedos gordos, que es por el tema de las chanclas, por la forma de los zapatos en los que terminan un poco en punta o se van estrechando a medida que llegan a los dedos, porque los zapatos suelen tener la punta un poco elevada hacia arriba y por un montón de razones así vamos perdiendo fuerza en el dedo gordo y también movilidad en el dedo gordo. Entonces a lo mejor nos ponemos de rodillas sobre los dedos y nos duele la base del dedo gordo o directamente no somos capaces de apoyarnos ahí, o si nos apoyamos sobre los empeines
nos cuesta apoyarnos y tener estirado el empeine, nos duelen los tobillos, nos duelen los dedos en esa posición. Entonces, si tenemos limitación en esas posiciones, ya tenemos un problema, porque el tobillo y el pie son súper importantes para caminar, influyen en la postura y también en los músculos que vamos a utilizar para caminar. Por ejemplo, si no usamos bien el dedo gordo o no tenemos suficiente movilidad en el pie, probablemente el glúteo no se active cuando caminemos o cuando corramos y vamos a tener un problema, ¿vale? Entonces, el dedo gordo influye mucho en la activación del glúteo en muchas situaciones. Entonces, si no funciona bien, mejor empezar a trabajar en ello, porque puedes estar haciendo puente glúteo, hip thrust y un montón de ejercicios para el glúteo, y el problema va a venir a lo mejor de eso, del dedo gordo o de la movilidad del pie. Entonces, no es algo trivial, no es algo simplemente estético, es algo que es importante realmente para tener estabilidad en los pies y que después estén bien los tobillos, las rodillas, la cadera, la columna, y hay muchos problemas que vienen derivados simplemente de que los dedos estén demasiado juntos y no tengas esa base estable y no puedas generar fuerza con el dedo gordo, pues eso, hacia abajo y no hacia un lado, porque está tan doblado el dedo que al final, cuando doblas el dedo, en vez de doblar hacia abajo con la musculatura que es, pues se está yendo en diagonal o en otro lado, ¿vale? Entonces, básicamente se puede arreglar, lleva su tiempo y es su trabajo, sobre todo depende de cuánto tiempo lleves con los guanetes y de qué grado tengas, pero pasa por cambiar el tipo de calzado, pasar más tiempo descalzo, separar más los pies, tratar de mover los dedos de manera independiente, pasar más tiempo en posiciones, eso pues sentado de rodillas sobre los empeines, con los dedos estirados, y también sobre los dedos doblados, ¿no? De rodillas y sobre los dedos doblados. Ese tipo de posiciones, poquito a poco, el ponerte de puntillas sobre los dedos de los pies, ganar fuerza un poco en esa musculatura, en ese rango último, ¿no? En el que estás más de puntillas. Eso es súper importante para caminar bien, activar la musculatura correcta a la hora de caminar y evitar problemas, pues, de espalda, de un montón de cosas. Pues, Juanje, ha llegado el momento de pasar al juego de susto o muerte. No sé, supongo que ya lo conoces. Aquí tenemos dos opciones, ninguna es la deseable, y tú tienes que intentar escoger la menos mala y, a ser posible, razonándonos por qué. ¿Qué opción eliges? ¿Trabajar 7 horas de pie sin moverte apenas o pasar 7 horas sentado? Por trabajo, ambas opciones. Vale. ¿Esto sin es moverse. Para mí o para otra persona o para general? Sí, para ti o para cualquier persona. Es decir, si tuvieses que elegir cuál es la menos mala de las dos opciones, teniendo en cuenta que hay gente que, claro, que no puede elegir. Pero claro, si pudieses elegir... Sí. No, te lo digo porque, bueno, al final esto también, como todo, ¿no? Depende un poco. Yo, por ejemplo, elegiría la de trabajar pues sentado, porque llevo más tiempo, estoy más adaptado a estar sentado, y si me pongo de pie voy a sufrir la vida. O sea, sin moverme. Estoy hablando de sin moverme, ¿vale? Si estoy mucho tiempo de pie sin moverme, al final pues las piezas se me van a reventar, la circulación, etcétera, y entonces tengo más mecanismos para estar relativamente bien y evitar los problemas de estar sentado. Digamos, creado mis propias maneras, eso de moverme más, estar en el mismo sitio quieto, a lo mejor tener una silla un poquito más incómoda y tal, y poder llevarlo mejor. Si estuviera de pie, tendría que empezar a buscar estrategias para... Porque las dos son bastante malas, ¿vale? Las dos vas a tener problemas, vas a tener más de unos problemas que en otras, pero creo que en mi caso personal me haría menos daño el de si te hubieras sentado, porque tiene más estrategias para prevenir los problemas que trae. Y ya eligiendo dos posiciones en las que estás sentado, ¿vale? Dos posibles ocupaciones. ¿Cuál elegirías? ¿La de taxista, digamos, que te digo taxista o conductor, alguien que pasa muchas horas al día en un habitáculo cerrado y sentado, o la de un trabajo de oficina puro y duro? Pues a ver, aquí un poco lo mismo que antes, por adaptación y estrategias para los problemas, diría administrativo de oficina, porque estoy más acostumbrado y porque no tengo carnet de conducir, no me gusta conducir y demás, y porque en realidad también porque creo que el coche, la conducción, el tráfico y tal genera mucho estrés, ¿no? Se ve la gente que está totalmente alterada cuando está conduciendo, y también he visto
problemas, o sea, el administrativo va a tener un montón de problemas, pero el taxista también, esos movimientos que tiene con los pedales, con tal, con no sé qué, esas posiciones, esa tensión acumulada, al final creo que suele tener bastantes problemas, sobre todo en el psoas y en algún otro flexor de la cadera, que están muy relacionados con el tema del estrés. Entonces se potencia la posición con ese movimiento de muevo un poquito la rodilla hacia arriba, hacia abajo, y estoy tensando un poquito más esa zona, que si estás simplemente sentado y relajado, que se adapta, pero no hay tanta tensión. Y creo que a la hora de conducir, si es mucho tiempo, tanto el estrés que se genera ahí en ese entorno como esa tensión de los flexores de la cadera por el tema de conducir los pedales, los movimientos y trincarte un poco ahí mientras estás conduciendo, insultando gente, pues creo que va a generar más problemas del tipo problemas que te ocurren cuando estás sentado, como los flexores de la cadera, inhibición del glúteo y cosas así. Ahora mismo no me acuerdo los detalles, pero yo fui a un osteópata que me comentaba un paciente que tenía taxista y me hablaba también es que no me acuerdo los detalles ahora mismo, también problemas de digestión por el hecho de pasar tantas horas sentado, más el tipo de dieta que llevaba. Tenía ahí una combinación y el padre había tenido un cáncer de estómago y gracias al osteópata pudo revertir el hijo la situación. Claro, tiene sentido. Y además eso, tú cuando eres administrativo, sí, pasas mucho tiempo sentado, pero te puedes levantar de vez en cuando. Porque vas a la mesa de no sé quién, vas a un momento al baño, vas a hacer un descanso no sé qué. Cuando estás sentado en un coche, no puedes salir. O sea, es que no puedes salir tanto, por lo menos como se movería, levantaría y rompería un poco ese estar en la misma posición constante. Además, como tú vas a estar un montón de horas sentado en la misma posición, pues te vas a buscar un sillón cómodo, vas a buscar la manera de estar cómodo y entonces vas a estar lo más quieto posible. Entonces, un problema. Y el problema es eso, de que en la posición en la que estás así tanto tiempo sentado, al final, es lo que hablábamos antes, el riego sanguíneo pues tiene que ver mucho con el movimiento. Entonces, si tú estás comprimido y sin moverte mucho, el riego sanguíneo en los órganos internos no va a ser el mismo que si te estás moviendo y estiras y encoges la barriga, ¿no? Y todo tu tronco de vez en cuando y lo rotas y demás. El movimiento de los órganos internos que va a haber y va a hacer que fluya mejor la sangre, que se distribuya mejor y facilitará también los movimientos, pues eso, mitogástricos, etcétera. Y parece que no, pero ese tipo de cosas se nota. Mi padre, por ejemplo, pues como estaba lesionado ahí de la espalda, que después lo tuvieron que operar y demás, mi padre tiene 84 años y bueno, eso ha tenido una serie de problemas y entonces estuvo un tiempo pues más quieto y tenía como una serie de problemas al baño y simplemente el hecho de empezar a moverse o cuando le hicieron una revisión empezaron a masajearle un poco el estómago y ese día fue mejor al baño, simplemente porque hubo más movimiento en la zona. Entonces hay que tener en cuenta eso, que si tú no tienes movimiento en esa zona, ya sea externo o como lo daría el osteópata a esa persona, o de tu propio movimiento diario, esos órganos también necesitan ese estímulo y ese movimiento y ese fluir la sangre, ese limpiar la zona y va a haber problemas si no ocurre eso. Sí. ¿Tienes que elegir entre alguien que solo a correr o solo la bicicleta? Ahí también podría decir que depende de la persona. Yo pues elegiría probablemente correr. Si es una persona que tiene a lo mejor sobrepeso y que no tiene técnica ninguna de carrera, que no sabe correr ni ha corrido mucho tiempo, tiene problemas de movilidad, pues a lo mejor la bicicleta, porque va a tener muchos beneficios, pero no va a tener tantos de los perjuicios que podría tener por el hecho de el impacto, por eso, ¿no? Por la falta de movilidad, la falta de técnica y el sobrepeso. Si no fuera ese caso, sino una persona media que más o menos está y que pudiera correr más o menos bien, diría correr. Diría correr porque la bicicleta es a que los dos son movimientos bastante repetitivos y bastante, que al final este tipo de cosas son deportes bastante sedentarios en el sentido de que son siempre el mismo movimiento, los mismos ángulos, la misma intensidad y demás, sobre todo en la bicicleta, ¿no? Porque tienes más restringido el movimiento. Pero en la bicicleta al final estás reforzando esa posición sentada en la que los flexores de la cadera están ahí más acortados constantemente, tiendes a tener peor posición en la columna y además constantemente. Y además, cuando estás corriendo tienes el impacto del suelo, que aunque muchas veces se piensa que el impacto es malo, el impacto es bueno.
porque si no tienes impacto, lo que va a sufrir es tu densidad ósea. Digamos que los huesos se adaptan a las fuerzas que tiran de ellos, ¿no? Porque al final es como cualquier célula de tu cuerpo se va a adaptar a su entorno. Y su entorno, si su entorno es un entorno en que la gravedad tira de esas células hacia abajo y que se tienen que resistir contra esa gravedad, o que existe un impacto que tienen que resistirse contra ese impacto, o existe un músculo fuerte que tira del hueso y se tienen que resistir contra esa resistencia, entonces se va a adaptar y se va a hacer más fuerte, se va a hacer más denso. En cambio, si no pasa eso, por ejemplo, una persona que está encamada, que no está haciendo contracciones musculares, la gravedad no le afecta tanto porque está horizontal y no se mueve y no hay cambio de gravedad, no hay impacto, etcétera. Se sabe que en semanas pierde casi un 40% de la densidad ósea, precisamente porque los huesos se adaptan a esa situación en la que no hay impacto, no hay contracción muscular, no hay necesidad de eso, y la gravedad pues le incide pues de manera un poco más transversal a los huesos. Y también pasa una cosa muy similar a los astronautas. Los astronautas en pocas semanas pierden como un 40% de su densidad ósea, precisamente por eso, porque hay menos fuerza de la gravedad, no hay impacto cuando pisan, no tienen que hacer tanta fuerza con la musculatura de las piernas. De hecho, aumenta normalmente nosotros tenemos menos densidad ósea en el tren superior, en los brazos y las manos, porque las usamos menos, y más en las piernas. Y cuando los astronautas van al espacio, pasa lo contrario. Como tienen que usar más las manos para moverse, empiezan a tener más densidad ósea en las manos y en los brazos que en los pies, ¿vale? Entonces tienen que contrarrestarlo con ejercicio para que no pierdan tanta densidad ósea, y aún así la pierden. Entonces, ese impacto de cuando vas corriendo o cuando estás vertical es muy importante para mantener una densidad ósea que después la vas a necesitar cuando seas cada vez mayor y te cueste más mantener esa densidad ósea. Te alegrará el haber hecho por hacer más denso tu hueso. Sí, claro, haber invertido, ¿no? Digamos. Exactamente, haber invertido en tener hueso para después vas a perder a menos velocidad, ¿no? Y vas a tener más guardado y vas a tardar más en perderlo. Sí, está claro. Vamos, siempre, no, últimamente se ha dicho eso, que los deportes de impacto, pues cuidado, hasta cierto punto, que por otro lado el impacto no solo te afecta a la articulación, también te potencia el hueso, te potencia el músculo, es lo que habíamos visto. Es importante el tema de la movilidad, porque si no tienes buena movilidad vas a tener mayor impacto en las rodillas, en la cadera, incluso la columna, el cuello, etcétera. Pero si tienes una buena movilidad y un mínimo de fuerza en la musculatura, ese impacto no solo no va a ser negativo, sino que va a ser positivo. No. Yo desde que, no sé si los oyentes lo sabrán, pero yo contraté a Juanje, digamos, para una sesión de auditoría y me ayudó muchísimo la técnica de carrera y cambió totalmente mi técnica de carrera de caer de talón a caer en la parte más delantera del pie. Y lo primero que noté fue que pasó de dolerme la rodilla y las lumbares a tener los gemelos bastante cargados al principio. Al principio tuve una carga, tenía los gemelos muertos, sí, y los sóleos también. Pero me impresionó más el gemelo, sobre todo. O sea, de rodilla para abajo era brutal. Claro. Sí, porque estás usando tu amortiguación natural, que es la musculatura esa, flexora de la planta del pie y demás, en vez de el hueso y el impacto directamente en la articulación. Bueno, pues me cuesta todavía a mucha gente explicarle que ahí es donde tendría que caer y que la zapatilla amortiguada no tiene por qué ser mejor, puede ser peor, miles de cosas. Bueno, Juanje, es que llevamos un montón, pasa el tiempo volando cuando hablamos contigo. Te queríamos pedir un montón de recomendaciones porque sabemos que tienes, aparte de... ahora te pediremos que nos expliques dónde te podemos encontrar, pero lo que vamos a hacer es, si no te importa, nos envías un email con qué recomendarías a la gente para que vea, ya sea en redes sociales, en libros, aparte de la guía gratuita que tienes, que debería ser un básico, y lo metemos en las notas, si no te importa. Perfecto. Y aprovecho para que nos digas dónde te podemos encontrar. Pues sí, les mando un correo con referencias. Yo creo que hay hoy en día bastantes referencias importantes, interesantes. También es verdad que filtrar un poco es importante. Entonces intentaré, mandarlas por diferentes temáticas, las que sean más útiles. Y respecto a dónde encontrarme, pues juanjojeda.com, ahí tienen mi blog y ahí encuentran mis artículos en los que intento explicar todo este tipo de cosas de la manera lo más sencilla posible, en la medida de lo que puedo. Y a partir de ahí, también
Pues tengo el Facebook, que es Juan Ojeda. En Facebook también tengo un grupo de movilidad articular, se llama así, movilidad articular, en el que hay bastante gente e intento explicar pues conceptos de movilidad, resolver dudas, y no solo estoy yo, sino hay bastante gente muy buena que responde, ¿no? Entonces hay desde fisioterapeutas, entrenadores, expertos en diferentes áreas, ¿no? Que yo creo que se ha creado una comunidad muy interesante, tanto por las dudas que se plantean, los casos que se plantean, como por pues eso, ¿no? Mucha gente que está ahí está acostumbrada a filtrar esa información, y entonces, pues al final te llegan vídeos útiles en vez de, pues bueno, tener que tragarte un montón de historias que algunas están bien, otras están mal, otras están relacionadas o no. Pues ya hay gente que dice, pues mira, este está bien por esto, pum, y te filtran un poco esa información. Sí, de hecho, y aparte manda retos. Ha habido veces, recuerdo justo hace un año más o menos, bueno, algo menos de un año, hicimos el de la sentadilla de descanso o de profundidad o como se quiera llamar, sí, que fue espectacular, hubo unas mejorías increíbles para todos los que participamos. Exactamente, sí, de vez en cuando, porque a la gente le gusta mucho esto de los retos. Hay dos tipos de retos que pongo ahí, ¿no? Uno son los retos como el de la sentadilla y otro que era el reto del hombro, en los que los uso de excusa un poco para explicar un poco pues esas partes que estamos trabajando, cómo funciona, cómo mejorarlas, por qué hacer unas cosas y por qué otras no son tan efectivas, etc. Y bueno, lo uso un poco de excusa como hilo argumental para explicar una serie de cosas que creo que son importantes y que la gente suele tener dudas, y otros que son, pues bueno, más de, bueno, a ver si eres capaz de hacer esto de movilidad, ¿no? Y entonces es un juego y tú intentas hacerlo, y a veces te sale, a veces no, y simplemente el hecho de jugar e intentarlo y explorar con tu cuerpo, pues te ayuda también a mejorar y divertirte. Yo quería ya, para ir despidiéndonos, pues decir también que fui cliente también de Juanje, que tiene una opción de asesoría online, y para mí fue muy positiva porque aparte de que me ayudó a recuperarme de una lesión que tenía, me vino muy bien para ver una serie de descompensaciones que tenía que yo desconocía totalmente, que me resultó bastante curioso, ¿no? De un hombro más alto que el otro, un glúteo más pequeño que el otro, luego las cosas típicas también, ¿no? De la rotación interna del hombro, ¿no? Que vamos como chepados, y nada, recomendar también a la gente. Es una buena opción, Juanje, su servicio de asesoría online. Gracias. Y nada, yo creo que hasta aquí hemos llegado y ha sido un placer tenerte en el podcast. Hace tiempo que queríamos haberte tenido, y a ver si más adelante podemos cuadrar las agendas y volver a tenerte aquí para hablar de muchas cosas que han quedado pendientes. Pues sí, estaré encantado. Ha sido un placer, y la verdad es que sí, bueno, debido a temas personales y a líos de unos y otros nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Hemos quedado. Pues nada, Juanje, muchas gracias y a disfrutar del verano. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias. Nos puedes encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook y por supuesto en sanofuertefeliz.com. Ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete y comparte para que más gente pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz.